todos, hermanos, y tengamos un feliz sábado en esta mañana. Dándole gracias a Dios porque volvemos a reunirnos y vamos a estudiar la palabra de Dios. Los temas que estamos tratando es tema apocalíptico y estamos tratando el tema de los 144,000. Hoy vamos a tocar el tercer tema, que son los 144,000 y la gran multitud de Apocalipsis 7. Así que pidámosle al Señor que podamos entender estas verdades que son importantes para este tiempo. Vamos a orar primeramente para pedir la bendición divina. Gracias, Padre Celestial, en esta mañana. Es un privilegio, un placer de nuevo conectarnos con el cielo en este día especial y que la presencia tuya sea manifestada en esta reunión y en cada uno de nuestros corazones, de nuestra mente, de nuestros sentimientos y de nuestra conciencia, Señor. Ayúdanos en esta mañana a entender estas verdades importantes para nosotros en este tiempo que estamos viviendo. Sabemos que estamos viviendo en el fin de los tiempos. Ayúdanos a prepararnos para ese gran evento, para esa gran circunstancia. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermano. Vamos a continuar, pues. Más bien, este es el tercer tema que estamos viendo acerca del tema de los 144,000 que aparece en Apocalipsis 7. Hoy vamos a tocar el tema en sí de los 144,000 y la gran multitud. Estas dos compañías aparecen en Apocalipsis 7. Ya estudiamos los primeros 8 versículos del 1 al 8 de Apocalipsis 7. Hoy vamos a tratar de estudiar la otra parte y ver los tipos de interpretaciones que existen en el mundo adventista. Porque ya estudiamos las interpretaciones de otras denominaciones. Hoy estamos estudiando, desde el sábado pasado, las interpretaciones que hay en el círculo adventista. Muy bien. La gran multitud aparece registrada en Apocalipsis 7. Aquí lo tenemos, la parte aquí tenemos registrado Apocalipsis 7, los versículos del 9 al 17. No los vamos a leer literalmente por el tiempo, pero el 9 dice, después de esto miré. Y he aquí una gran multitud, dice. Después del versículo 8 que está presentando, en el versículo 8, en el tema anterior lo vimos, está presentando la numeración de las 12 tribus, ¿verdad? Y sigue el versículo 9, lo conecta y dice, después de esto miré. Después de esto miré, dice, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en la mano. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Después el versículo 13, que es uno de los versículos clave para el estudio, y el 14, vamos a leerlo nada más así, y dice el 13, entonces uno de los ancianos, ¿verdad? Ahí en el cielo, los 24 ancianos que están en el cielo, habló diciéndome, estos que están vestidos de ropa blanca, una pregunta, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Le pregunta el anciano a Juan. Yo le dije, dice Juan, versículo 14, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado su ropa, y la han emblanquecido con la sangre del Cordero. Y después presenta otra característica importante de allá en el cielo que está esta gran multitud, y dice el versículo 15, por esto están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y después el versículo 16 y el versículo 17 prosigue, ¿verdad? Entonces ustedes se encargan de anotar y leerlo bien, detenidamente en sus casas, en sus hogares, y lo van a ir analizando, ¿verdad? Viendo la lectura. Muy bien. Se ha especulado mucho, oiga bien,
en el mundo religioso y dentro del mismo adventismo, oiga bien, se ha especulado mucho sobre la identidad de los 144,000 y la gran multitud de Apocalipsis 7. Ha habido muchas especulaciones por fuera y dentro del adventismo. Es importante esto. Los adventistas a lo largo de la historia han sostenido dos puntos de vista en cuanto a la relación que hay entre los 144,000 y la gran multitud. Esas dos compañías que aparecen en Apocalipsis 7. Entonces los adventistas han sostenido dos puntos de vista. Vamos a verlo hoy de eso trata el tema de hoy. Los dos puntos de vista adventistas, el cual relacionan los 144,000 con la gran multitud, o la gran muchedumbre que no se podía contar. Muy bien, la primera posición o el primer punto de vista adventista dice, o lo interpretan de esta manera: los 144,000 y la gran multitud son dos grupos diferentes. Esa es una posición. Dos grupos diferentes. 144,000 es un grupo y la gran multitud es otro grupo. ¿Y qué dicen ellos los dos grupos? Bueno, dicen los 144,000 lo componen los fieles de la última generación, que no van a pasar por la muerte, que no van a morir, ¿verdad? Van a pasar por esa gran tribulación y no van a morir. Van a ser sellados y ellos no van a morir. Son los que van a estar vivos cuando Cristo venga. Eso lo hemos estudiado, que van a haber personas en el tiempo final que nunca van a morir. Porque Dios los va a sellar y los va a proteger cuando estén cayendo las 7 plagas postreras. Eso lo hemos estudiado en reiteradas ocasiones. Después habla esta posición o esta interpretación, esta primera, que la gran multitud lo componen los redimidos de todas las edades. Entonces, en resumen, esta posición cree que la primera, que los 144,000 son los que no mueren y pasan vivos hasta encontrarse con Cristo cuando Él venga. Y los de la gran multitud son todos los que han muerto, los redimidos de todas las edades, y que van a ser resucitados cuando Cristo venga, y en el cielo van a conformar todos los fieles, ¿verdad?, que van a estar con Cristo y con Dios allá en los cielos. Muy bien. La segunda posición dentro del mundo adventista, ¿qué es lo que plantea? ¿Qué es lo que dice? Que los 144,000, óigase bien, y la gran multitud son el mismo grupo, pero en diferentes circunstancias. Hoy vamos a estudiar estas dos posiciones, cada quien valore, oiga bien, valore al estudiarla, al investigarla, y si quiere profundizarla, haga sus valoraciones a ver cuál interpretación usted mira la más correcta. Eso es lo que vamos a ver. Muy bien, los 144,000 y la gran multitud, vamos a estudiar el primer grupo. Son dos grupos diferentes. ¿Por qué dicen que es esa posición que son dos grupos diferentes? Bueno, el comentario bíblico adventista del séptimo día presenta las dos posiciones. Unos dicen esto, otros dicen la otra, él los presenta. No se define por una posición, las presenta las dos. Y dice, esta posición, los 144,000, la gran multitud, los dos grupos diferentes, esta posición, ¿qué es lo que destaca? La diferencia entre los 144,000 y la gran multitud destaca. No, son dos grupos diferentes, ya lo vamos a ver por esto y esto. Los primeros, que son los 144,000, pueden contarse. Y los segundos, que es la gran muchedumbre o la otra, no puede contarse, porque son innumerables. Ahora, aquellos que son los 144,000 representan un grupo especial, dice el comentario bíblico, en la página 800, tomo 7. Las primicias, los 144,000 para Dios y para el Cordero, son también los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Apocalipsis 14:4 dice eso. Y la multitud son los demás santos triunfantes de todas las épocas. Eso dice, eso plasma el comentario bíblico adventista de la primera posición. Vamos a estudiar un poquito rápido esto, ¿verdad? Porque esto es amplio, pero vamos a ver los aspectos más básicos de estas posiciones, ¿verdad? Que son los más relevantes. Las diferencias, ellos plantean las diferencias.
Y aquí está este cuadro donde se plantean las diferencias. Bueno, dice, los 144,000 sellados no pueden ser la gran multitud. Dice, ¿por qué? Bueno, las diferencias que están aquí. Por ejemplo, en la primera dice, son un número que se puede contar, Apocalipsis 7:4, 144. Es decir, que lo toman literalmente, 144,000. Pero la gran muchedumbre o la gran multitud no lo podían contar, porque dice que son números incontables. Si nosotros leemos el versículo 9, dice, la cual nadie podía contar, que provenía de todas las naciones, tribu y lengua. Y los 144,000 sí. Hoy el número de los sellados, 144,000, y esos sí podían ser contados. Esa es una diferencia que ellos plantean o establecen. Otra diferencia que ellos plantean, los que creen en esta posición, los 144,000 salen de todas las tribus de Israel, dice Apocalipsis 7:4. Y la multitud, los de la gran multitud en Apocalipsis 7:9 dice, vienen de todas las naciones, tribu, pueblo y lengua. Entonces hay una diferencia. Uno vienen de Israel, dice, y otro de las tribus, de naciones, pueblo, lengua, etc. Bien, otra diferencia es, los 144,000 tienen arpas. ¿A dónde está registrado esto? Apocalipsis 14. Si nosotros vemos Apocalipsis 14:2, rapidito, dice que está hablando ahí de los 144,000 específicamente, el capítulo 14, la primera parte, donde dice que el versículo 2 dice, oí una voz del cielo como estruendo de mucha agua y como un sonido de gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban su arpa, los 144,000. Y en el 15:2, que está hablando, habla primeramente de ellos, está hablando del contexto de las 7 plagas, y dice, vi también el mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que alcanzaban la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, los 144,000. Entonces establecen esas diferencias. ¿Estamos claros? Muy bien. Quiero, antes de entrar a ver un poquito más amplio esto, los pioneros adventistas, no menciono a Elena White porque ella no da una posición, los pioneros adventistas, que eran los compañeros, los que establecieron la iglesia adventista y otros después, otros sucesivos, la inmensa mayoría creía, o la mayoría de ellos, casi todos creían en esta posición. Pero tenían ciertas creencias diversas entre ellos mismos. No había en un principio una posición uniforme. Decían que los 144,000 estaban formados, óigase bien, por los que pasan por la gran tribulación vivos, pero también a ellos se les agregaba los que resucitaban en la resurrección parcial. Es decir, para la inmensa mayoría de los pioneros, los 144,000 los formaban los de la resurrección parcial más los vivos. Eso estaba como fuera. Ahora que estudiamos bien este tema, miramos que eso no es lógico. A la luz de los escritos no tiene mucha relevancia, no tiene gran aceptación eso, ¿verdad? Pero hubo un escritor de ellos, de los pioneros, que se llamó Uriah Smith. Uriah Smith fue un dirigente de los grandes adventistas y fue editor y director de la Review and Herald, la revista oficial adventista, por casi 50 años, este señor. Y este señor es conocido por sus exposiciones proféticas, un expositor profético. Y él, en los libros, escribió 2 libros, que habla Daniel y Apocalipsis, volumen 1, y Daniel y Apocalipsis, volumen 2. En el volumen 1 describe las profecías de Daniel y en el volumen 2 las profecías apocalípticas. Y estos libros fueron usados mucho tiempo y algunos usan estos libros todavía. No es que estén obsoletos estos libros,
tienen algunas verdades, pues algunas profecías, pues que han sido ahora más ampliadas, pues porque en ese tiempo no estaba, digamos, tan desarrollado el conocimiento profético, el estudio de la profecía, ¿verdad? Muy bien. Entonces lo que quiero decir es que Uriah Smith, en esos libros, vamos a leer algunas citas de esos libros, pero la interpretación de Uriah Smith es sobre todo, es uno de los que sostiene que la gran multitud y los 144,000 son dos grupos diferentes. Y la interpretación de Uriah Smith, que después los adventistas creyeron muchos en esta posición, y hay algunos que creen, decía que la pregunta del anciano del versículo 13, que acabamos de leerla hace poco, se refiere a los 144,000 y no a la gran multitud. Ahí está el versículo 13 en pantalla. Entonces hoy uno de los ancianos, aquí de la Biblia, habló diciendo, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Entonces, ¿qué asegura Juan? Uriah Smith, ¿qué asegura? Que Juan ya conocía la identidad de la gran multitud. Esa pregunta tiene que ver algo. Y que él ya conocía la identidad, ya identificaba que la gran multitud eran los fieles de todas las edades que habían muerto, de todas las naciones, y que Cristo Jesús los resucita cuando Él venga. Ya lo sabía. Pero él dice que ahí, en esos versículos, los santos con vestiduras blancas, estoy planteando la interpretación de él. En ese versículo, los santos, en el versículo 9, que habla de que tenían vestiduras blancas y palmas en las manos, esos santos con vestiduras blancas, óigase bien, ¿verdad? Los santos con vestiduras blancas dice, perdón, el versículo 13 estamos, disculpen. Entonces uno de los ancianos habló diciendo en que están vestidos, ¿y quiénes son? Esos que están vestidos de ropa blanca, ¿y quiénes son? Esos santos de las vestiduras blancas se aplica a los 144,000. ¿Estamos claros? Pero Uriah Smith divide Apocalipsis 7 en tres secciones, en tres partes. La primera, los 144,000, los versículos del 1 al 8, que lo hemos estudiado en los estudios anteriores. Y la segunda, la gran multitud, solo abarca los primeros 3 o 4 versículos que comienzan del versículo 9. Versículo 9, versículos 10, 11 y 12. ¿Verdad? Pero los 144,000 vuelven a aparecer en el versículo 13 y 17, de manera que Uriah Smith, la numeración de los 144,000 las mira en los versículos del 1 al 8, pero ya la explicación la da en el versículo 13 y 18, donde define muchas características de los 144,000, la interpretación de él. Vamos a leer parte de su libro, la página 122. Dice ahí Smith una compañía especial hablando de los 144,000. Dice él, las preguntas dirigidas por uno de los ancianos a Juan, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Considerada, dice Smith, en relación con la respuesta de Juan, Señor, tú lo sabes, implican que Juan no lo sabía y que parecerían ilógicas si se refiriesen a toda la gran multitud que tenía delante de sí. Porque Juan sabía quiénes eran y de dónde habían venido, dice Smith. Por cuanto acababa de decir que eran personas redimidas en los versículos anteriores. Por supuesto, de toda la gente, versículo, por ejemplo, el 9, el 10, dice, por supuesto, de toda la gente, linaje, pueblo y lengua. Juan podría haber contestado, estos son los redimidos de todas las naciones de la tierra. No se nos presenta compañía alguna a la cual se habría de aludir en forma especial, con más naturalidad que a la mencionada en la primera parte del capítulo, los 144,000. Y dice Smith, en verdad Juan había visto, primero, Juan había visto primero a los miembros de esta compañía en su estado mortal,
cuando estaban recibiendo el sello del Dios vivo, que es los versículos del 1 al 8. Entre las escenas tumultuosas de los posteros días. Pero mientras estaba entre la muchedumbre los redimidos, la transición es tan grande y tan diferente la condición en la cual aparecen ahora, que no los reconoce como la compañía especial de aquellos a quienes vio sellar en la tierra. Después lo explico en resumen. A esta compañía parece aplicarse en forma especial las siguientes especificaciones. Salieron de la gran tribulación, aunque en verdad hasta cierto punto todos los cristianos han de pasar por muchas tribulaciones para heredar el reino de Dios. Y cita Hechos 14:22. Esto se aplica en un sentido especial. Los 144,000 pasan por el tiempo de tribulación como no lo hubo desde que existe nación. Experimentan la angustia de Jacob, dice él, y menciona el versículo 37 de Jeremías. Me salto un poquito, dice, pasan por la época más severa de tribulación que el mundo haya conocido. Muy bien. Entonces Smith, ¿qué es lo que está planteando aquí? Smith dice, bueno, los versículos, en todo lo que leí quiere decir, los versículos del 1 al 8, ahí describe a los 144,000 el número, lo describe. En los versículos del 9 al 12, ahí describe a la gran multitud. Pero en los versículos del 13 al 18, al 17, describe siempre a los 144,000. Dice él, bueno, lo que pasa es que los 144,000 son enumerados, dice, en la tierra. Pero cuando en los versículos del 13 o del 9, del 13 en adelante, del 13, ellos están en el cielo. Entonces, dice Smith, allá ve una gran multitud. Juan, los ancianos le presentan a Juan una gran multitud que está compuesta, una gran muchedumbre, un montón de gente, que ahí está. Los que resucitaron de todas las edades, los santos resucitados de todas las edades, y está esa compañía que es más pequeña, que es los 144,000, como quien dice, no la identifica como quien dice a primera vista. Eso es lo que está tratando de decir Uriah Smith, pero ahí están, en la compañía de todos los redimidos, están los 144,000, pero están juntos con los que resucitan cuando Cristo venga. Los que han muerto fieles en todos los tiempos. Eso es lo que él explica, en otras palabras. Y después aquí en resumen, bueno, el número 144,000 es un número definido según esta posición, es decir, que son 144,000 personas literales, según esta posición. Pero la multitud, los que resucitan, los redimidos de todas las edades, no se pueden contar, son más, son mayores. Es un número indefinido, quiere decir eso. Entonces, ya vamos a entrar a la conclusión de esto, de esta primera parte. Es evidente esta distinción si identificamos a la multitud incontable como todos los redimidos, que tendrán parte en la primera resurrección, y los 144,000 como los cristianos que estarán vivos en la tierra cuando Cristo aparezca. Hay algo claro, que ellos toman citas de Elena White, hay una cita de Elena White que ellos la toman, y esa cita está en Primeros Escritos, en la página 15, donde dice, hablando de los 144,000, aquí tenemos un extracto de la cita, lo más importante. Pronto oímos la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Los 144,000 santos vivientes, oiga bien, lo subrayo, eso es lo importante, santos vivientes, reconocieron y entendieron la voz, pero los malvados se figuraron que era fragor de trueno y de terremoto. Aquí está de nuevo la misma cita, pero hay una variante. Si ustedes se fijan en esa variante, está en la palabra en número de 144,000. Los que creen esta posición, oiga bien, dicen, oiga bien, que aquí está la traducción española. Esta es la traducción en español.
Pero aquí en el original en inglés originalmente, dicen ellos, aparece así la cita original en inglés. Y por eso ellos aseveran que los 144,000 son en números literales 144,000. Y tienen como argumento esta cita. No sé si será cierto que en el inglés así esté traducido. Ha habido mucho cuestionamiento de esto, pues, pero originalmente en los libros españoles aparece así. Solamente puedo decir eso, ¿verdad? Muy bien, ahí termina la primera posición. Vamos a la segunda, que es la que más prolifera en el mundo adventista hoy. Y parece que esta segunda posición tiene bastante sustento, tiene bastante sustento bíblico y también del espíritu y profecía. ¿Cuál es la segunda posición? Bueno, que los 144,000, la gran multitud, son la misma cosa, nada más que dando explicaciones en diferentes circunstancias. Vamos a verlo por qué. Un poquito. Comentario bíblico adventista en la misma página donde se presentó la primera posición, en la página 800, en el tomo 7, dice ahí, hablando de la segunda posición, los 144,000 y la gran multitud componen el mismo grupo, pero bajo diferentes condiciones. Ya lo vamos a ir viendo, esas diferentes condiciones. Y ahí sigue el escrito, pues. Dice que ellos en Apocalipsis, dice, de acuerdo con este punto de vista, Apocalipsis 7, el 1 al 8, que ya lo describen el sellamiento de los 144,000, que ya lo vimos en los estudios anteriores. Y a fin de prepararlos, dice, para permanecer firme en medio de los terrores que acompañan la venida del Mesías, de Cristo. Mientras que Apocalipsis 7, del 9 al 17, muestra los mismos 144,000, después que están en el cielo, pues, para que entendamos. Porque ahí dice, los muestra después regocijando en paz y triunfo alrededor del trono de Dios, que están en el cielo. Es decir, los muestran primero en la tierra y después en el cielo. Está explicando. Los que opinan de esta manera, después lo vamos a explicar con más detalle. Esta es solamente una explicación general. Los que opinan de esta manera creen que las aparentes diferencias entre la descripción de la gran multitud, todo esto lo vamos a explicar, y de los 144,000 no son diferencias, sino explicaciones. De modo que el hecho de que la gran multitud no pueda contarse, lo entienden como que implica que el número 144,000 es simbólico y no literal. El hecho de que la gran multitud provenga de todas las naciones, no solo de Israel, como en el caso del origen de los 144,000, lo interpretan que el Israel al cual pertenecen los 144,000 no es el Israel literal, sino el espiritual, y que abarca todas las naciones de los gentiles. Muy bien, vamos a la parte bíblica, ¿verdad? Hay evidencia bíblica, oiga bien esto. Vamos a explicar un poquito esta segunda interpretación. Eso es nada más una mención general que habla el comentario bíblico. Hay evidencia bíblica, oiga bien, bíblica, que los 144,000, dice esta posición, y la gran muchedumbre o la gran multitud, que es lo mismo, son el mismo grupo, bajo diferentes circunstancias o circunstancias distintas. A primera vista, oiga bien, a primera vista esta idea parece ser contradictoria, a primera vista. ¿Cómo es posible que los 144,000, un número que se pueda contar, y la gran muchedumbre, la gran multitud, un número incontable que no se puede contar, son el mismo grupo? Aparentemente, esto como que se mira contradictorio, que tanto los 144,000 presentados en Apocalipsis 7, el 1 al 8, y la gran multitud presentada en Apocalipsis 7, del 9 en adelante hasta el 17, sean el mismo grupo. Bueno, es posible creer que son el mismo grupo. ¿Cuándo? Cuando entendemos, y lo vamos a ver bíblicamente, cuando entendemos que Juan usa a menudo una técnica literaria especial. Ya vamos a ver. Según esta técnica literaria que usa Juan, lo que Juan primero oye, vamos a ver al oír y ver, esa es la técnica especial, ver y oír. Lo que Juan primero oye en la visión y lo que ve después es realmente una y la misma cosa. Vamos a ver ejemplos.
Lo que ve es realmente la explicación de lo que oyó antes. Vamos a verlo esto. Miremos ejemplo. Miremos ejemplo cómo Juan usa esta técnica literaria o este concepto literario y lo va a aplicar a Apocalipsis 7 en relación con los 144,000 y la gran muchedumbre o la gran multitud. Ahí vamos a ver el uso de la frase. La clave está en el uso de la frase oí y vi. Porque recordemos algo. Si tomamos en la Biblia Apocalipsis 7, en el contexto de los 144,000, dice en el versículo 4, oí el número de los sellados. Pero dice en el versículo 9, después de esto miré. Primero oye y después mira. Es importante ese aspecto, esa característica. Entonces miremos. Vamos a poner unos ejemplos para llegar a lo que queremos plantear, a lo que queremos explicar. Primero hacemos otros ejemplos bíblicos que Juan usa en el mismo libro. Apocalipsis 1, del 10 al 12, está dando la primera visión, que está presentando a Jesús en medio de los 7 candeleros, la visión. Dice Juan, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, el apóstol, y oí, dice Juan, detrás de mí una gran voz como de trompeta. Oye Juan, ¿qué? Una voz como de trompeta. Él oye, pero no mira. ¿Qué decía? Oía la voz. ¿Qué decía esa voz? Vamos a ver quién es el de esa voz. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Ya sabemos que es Cristo, pues, pero vamos a seguir leyendo. Escribe en un libro lo que ves, le dice, lo que ves, que le va a presentar, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y menciona las 7 iglesias, no por el tiempo. Versículo 12. Y me volví, dice Juan. Juan primero oye, pero no mira. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. ¿Y qué miró Juan? Y vi, y vuelto, vi 7 candeleros de oro. ¿Y quién estaba en medio de los 7 candeleros? El versículo 3. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de ropa blanca, que era Jesús. Entonces Juan primero oye la voz. ¿Qué es lo que pasa con Juan? Oye la voz fuerte como de trompeta. Cuando se da vuelta, Juan no ve una trompeta. La voz es como de trompeta, pero no mira una trompeta. ¿A quién mira? A Jesús, caminando en medio de los 7 candeleros. Entonces, lo que Juan oye en el versículo 10, les fue mostrado en el versículo 12. O 13, pues. ¿Verdad? En el versículo 12 y 13. Porque dice las 7 candeleros en medio de eso es lo importante. Vamos a otro ejemplo. Miremos. Otro ejemplo. Muy buena esta presentación, hermano, le digo. Esta parte es muy explicativa. Apocalipsis 5, del 5 al 6, está hablando de los sellos. De abrir los sellos, ¿verdad? De los sellos. Versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá. ¿Quién es el león de la tribu de Judá? Jesús, ¿no? La raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Y el versículo 6 dice, y miré y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Miremos algo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Juan oye primero acerca del león de la tribu de Judá, pero él no mira. Oye. Pero después el profeta no ve a un león. ¿Qué es lo que ve? Un cordero inmolado, pero no era un cordero, era Cristo Jesús. El león de la tribu de Judá, Cristo Jesús. Y el cordero, Cristo Jesús. Entonces quiere decir que el cordero y el león son 2 símbolos que representan a Cristo. Lo importante es que Juan oye primero, pero no mira. Y después mira lo que vio. Otro último para pasar a dar la explicación sobre los 144,000. Apocalipsis 9, del 16 al 17. Y oí el número de los ejércitos de los jinetes, eran 200 millones. Y oí su número. Versículo 17. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían coraza de fuego, de zafiro, de azufre. Y comienza a describirlo. No voy a dar la descripción. Entonces, dice, lo primero que mira Juan, que oye, es un número, 200 millones. Oye el número, pero él no mira. Después, en el versículo 17, así vi en visión, ya los caballos y los jinetes. Entonces,
Apocalipsis 9:16, Juan oye el número de los que montaban a caballo, pero en el versículo 17 dice, los vio. Muy bien, la misma situación, oiga bien, ocurre entre los 144,000 y la gran muchedumbre. Esta técnica literaria es la clave para comprender que estos dos grupos son el mismo, de Apocalipsis 7. Qué importante. Juan primeramente oye el número de los sellados, 7:4, Apocalipsis, eso ya lo leímos. Pero ve a una gran multitud, 7:9, ya lo leímos. Esto quiere decir que los 144,000 deben ser interpretados como un número simbólico, entendiendo que ambos grupos, los 144,000 y la gran multitud, son uno. Vamos a dar más detalles. En Apocalipsis 7:1, Juan no vio a los 144,000, solo vio el número. Oiga bien, Juan no vio, si nosotros lo leemos de nuevo aquí en la Biblia, el versículo 4 dice, oí el número de los sellados y comienza a describir de las 12 tribus, pero Juan no los mira. Pero ya, en la siguiente escena, que es Apocalipsis 7:9, Juan mira la gran muchedumbre. ¿Estamos claros? Entonces, en Apocalipsis 7, los 144,000 y la gran multitud son el mismo grupo de personas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que los versículos que describen a la gran multitud son una explicación de los 144,000. Allá hoy el número, solo les dice primeramente, en los primeros pasajes del 1 al 8, salen de las tribus de Israel y son 144,000. Nada más, no hay explicación de quiénes son, de sus características. Ya en la segunda parte, en la segunda escena, da la explicación. Están en el trono, están vestidos de vestidura blanca. ¿Estamos claros? Entonces, los versículos 1 a 8, Juan oye el número de los sellados, pero en los versículos 9 al 17, ve quiénes son realmente la gran multitud que nadie podía contar. Ahora, las 12 tribus de Israel no son israelitas literales como lo hemos estudiado. Son personas que vienen de toda nación, tribu y lengua, la iglesia de este tiempo. Los vientos, ya sabemos que los símbolos de los vientos simbolizaban destrucción. Aquí específicamente, los vientos son un símbolo de la gran tribulación. Y el sellamiento donde aparece la primera parte y lavar las ropas emblanquecidas de la segunda parte son el mismo evento. Sellamiento y lavamiento de la ropa es el mismo evento. Conclusión, los 144,000, oiga bien, son la iglesia militante de los últimos días en la tierra. Es decir, primeramente aparecen en los versículos del 1 al 8 cuando dice oí el número y comienza a escribir, ahí están en la tierra los 144,000. Que los están sellando para pasar por la tribulación. Ya en los versículos del 9 en adelante están en el cielo. Ahí ya están siendo vencedores, tienen las palmas, están vestidos de blanco y ya pasaron por la tribulación. Son una explicación, la segunda parte es una explicación de la primera. Es sencillo así, hermano. Entonces, conclusión, los 144,000 son la iglesia militante aquí en la tierra, antes de pasar por la gran tribulación. ¿Verdad? Y ellos pasan por la gran tribulación, ¿verdad? No solamente antes, ellos pasan. Pero la gran multitud son los 144,000 en el cielo después de haber salido victoriosos en la gran tribulación. Primero en la tierra los presenta y después en el cielo. Aquí está un cuadro muy representativo de todo lo que hemos estudiado. Aquí está un resumen de esta posición. Apocalipsis 7, del 1 a 8, Juan oye. En Apocalipsis 7, del 9 al 17, Juan ve. Oye es la iglesia militante aquí en la tierra. Oye el número, oye que son 144,000, oye que son de las tribus de Israel, oye que son de todas tribus, oye que son sellados. Pero allá mira que nadie podía contar, mira la gran muchedumbre, mira que viene de toda nación, que están vestidos de vestidura blanca. ¿Ya? ¿Estamos claros? Ahora viene, ya vamos al servicio del templo. Elena White afirma que solo los 144,000 van a entrar al templo. Solo los 144,000 ahí en el cielo, oígase bien, no todos los redimidos, solo ellos van a entrar al templo. Oiga bien esto. Cuando íbamos a entrar, primero escrito página 19, en el santo templo Jesús alzó su melodiosa voz y dijo, únicamente los 144,000 entran en este lugar. Y exclamamos, aleluya, ¿verdad?
Pero hay un detalle. Hay un detalle importante para que miremos que es verdad, para que miremos que este planteamiento está bastante preciso. En Apocalipsis 7:15, si nosotros lo vemos en la Biblia, un poquito rápido, dice, por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Está hablando de la gran muchedumbre. Ahora, ¿cómo es eso? Entonces Elena White, por eso Elena White no se contradice. Porque la gran muchedumbre, que son los mismos 144,000, son los únicos que entran al templo. ¿Estamos claros? Son los únicos que entran al templo. Si lo tomamos de la otra posición, ahí hay como contradicción. No va a calzar en la otra posición esto. Entonces, Apocalipsis 7:15 afirma que los que pertenecen a la gran muchedumbre le sirven día y noche en su templo. La conclusión es inevitable. Los 144,000, los únicos que se permiten entrar en el templo, y la gran muchedumbre que nadie podía contar, que le sirven en su templo día y noche, son el mismo grupo. No hay por dónde perderse. Vivos durante las plagas. Los 144,000 ya sabemos que van a estar vivos durante las plagas porque van a ser protegidos. Las 7 plagas van a caer sobre el mundo, lo van a destruir antes que venga Jesús, pero Dios va a proteger a los 144,000. Eso lo hemos estudiado en muchos estudios proféticos. Y aquí está una clave. Apocalipsis 7:16 dice que los 144,000 ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni el calor, aún en medio de las plagas. La gran multitud estará viva durante la tercera y cuarta plaga. En la tercera plaga, ¿por qué ocurre? Ya sabemos que las aguas se vuelven, las aguas dulces y las otras aguas saladas se vuelven sangre. No se pueden tomar, ya lo hemos estudiado eso. Y en la cuarta plaga el sol va a quemar demasiado el planeta, va a caer, pero Dios va a protegerlo a los 144,000, ¿verdad? Entonces va a estar viva en esa plaga, y hay una promesa en Isaías 49:10, y la vamos a leer, que se aplica para ese tiempo. Miremoslo bien. Isaías 49:10. Isaías, miremos bien, 49:10, miremos lo que dice. Dice, no tendrán hambre ni sed en ese tiempo, ni el calor ni sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará, que es Cristo el Cordero, y los conducirá a manantiales de agua, como a Elías, que le daba agua en aquel arroyo. Entonces dice, la tercera plaga convierte las fuentes de agua dulce en sangre, y la cuarta plaga quema toda la vegetación. Esto causa hambre y sed para los hijos de Dios, pero al final de la tribulación el pueblo de Dios no tendrá más hambre ni sed. Son sellados todas las naciones. Elena White lo presenta aquí. Aquí en esta cita ella mezcla, para que miremos, mezcla lo de los 144,000 textos, pudiéramos decir, lo asocia, lo mezcla, textos de la gran multitud, que aquí menciona Apocalipsis 7:10, con los 144,000. Lo vamos a ver. Ahí hace una descripción y hay una mezcla. Menciona a los 144,000 como sellados que no eran judíos. Aquí dice ella que no eran judíos. A medida que nos acercamos a la venida de Cristo, más obras misioneras debemos hacer. Dice, el mensaje de poder renovador de la gracia de Dios será proclamado en todo país y clima hasta que la verdad circunde el mundo. Esto que viene es importante. Entre los que serán sellados, los que van a ser sellados son los 144,000. Habrá quienes vendrán de toda nación, tribu y pueblo. ¿Cómo es eso? Y a toda nación, tribu y pueblo aparece en el de la muchedumbre. Apocalipsis 7:9. Y dice que eso, los sellados, que son Apocalipsis 7:4, que ahí me está diciendo Elena White que los 144,000 y la muchedumbre son la misma cosa, porque está uniendo los dos pasajes y los dos conceptos.
Y aquí dice que vienen de todo país, se reunirán hombres y mujeres que estarán delante del trono de Dios, y ahí menciona el versículo de Apocalipsis 7:10. Eso es importante de ello. Pero en Conflicto de los Siglos, que tal vez no lo leemos todo, ustedes lo leen, el que tiene esos libros, en la página 706 y 707, ahí Elena White mezcla pasajes de la gran, se ha aplicado de los 144,000 la gran multitud. Ahí está dando como a entender, no lo dice así explícitamente, pero sí dando a entender que los 144,000 y la gran multitud son el mismo grupo, porque utiliza pasajes para, los pasajes de la gran muchedumbre utiliza para presentar o representar los 144,000. Vamos a ver algunos rapidito. Delante del trono sobre el mar de cristal, que es Apocalipsis 15, ese mar de vidrio que parece revuelto con fuego por lo mucho que resplandece con la gloria de Dios, se haya reunido una compañía de los que salieron victoriosos, dice. Ya sabemos que eso se refiere a los 144,000, de la bestia, de su imagen y de su señal y del número de su nombre. Y cita Apocalipsis 15:2. Si nos vamos a Apocalipsis 15:2 en la Biblia, oiga bien, rapidito, ¿de qué viene hablando ahí? El 15:2. Ahí está hablando, dice, ¿ve? Su marca y su número de su nombre. ¿Ve? Y tenían las arpas de Dios, dice, su marca y su número de su nombre, que es lo que está mencionando aquí. Pero ahora viene ella, sigue, con el Cordero en el monte Sión. Ella cita Apocalipsis 14:1, que Apocalipsis 14:1 habla de los 144,000. Teniendo arpas de Dios, dice, están en pie los 144,000, o sea, ella está mencionando los 144,000. Y después en el versículo 4 de Apocalipsis 14 dice que veo un redimido entre los hombres. Después dice que se oye una voz como estruendo y aplica Apocalipsis 14:2. Después dice que cantan un cántico delante del trono, un cántico que nadie podía aprender sino aquellos, los 144,000, en el versículo 3 de Apocalipsis 14. Y después menciona, oiga, es una mezcla ella, y después menciona el cántico de Moisés y el Cordero que aparece en Apocalipsis 15:3. Lo va mencionando, relacionando Apocalipsis 14, Apocalipsis 15. 14 es de los 144,000 con Apocalipsis 15. Ninguno de ellos, no los 144,000, pueden aprender aquel cántico. Y después al final habla de ellos, que ellos fueron trasladados de la tierra de entre los vivos. Sigue la cita. Estos son los que han venido a la gran tribulación. ¿Quiénes? Los 144,000. Y menciona 7:14, ahora menciona el capítulo 7. O sea, ella mezcla, menciona el capítulo 7 con el capítulo 14 de Apocalipsis con el capítulo 15. Y ahí engloba, hablando de los 144,000. No habla de la gran muchedumbre. 144,000 está hablando el tema. Así que, mi querido hermano, pues, allí da esa explicación. Vamos a ir terminando. Consideraciones finales. Los 144,000, según esta posición, y la gran multitud son el mismo grupo presentado en dos etapas de la historia diferentes. Primero, en la tierra, como la iglesia militante, que va pasando, va a pasar, es sellado para pasar por la gran tribulación. Después aparece en el cielo como ya una iglesia victoriosa, como una iglesia triunfante. Pero, ¿qué es lo más importante? No es, como dijo la profeta en la primera cita que nosotros estudiamos, no es saber quiénes son los 144,000, no es más importante. Ella dijo que eso no era tan importante. Lo más importante, dijo ella, aquí está, es destacar, lo más importante es destacar sobre los 144,000, no es saber quiénes son, porque esas son teorías, especulaciones de algunos, sino lo más importante es qué son. Es decir, ¿qué clase de carácter presentaron delante de Dios los 144,000 para ser una primicia, para estar delante del trono de Dios y para ser vestidos de blanco, que simboliza la pureza del carácter de Cristo? Entonces, lo que nos interesa estudiar, que eso vamos a estudiarlo en el siguiente tema, es qué carácter tuvieron
esos 144,000 para ser salvos. Ese es el carácter que nosotros debemos de anhelar para ser salvos como los 144,000. No es saber que este es este, que el otro es el otro y las tantas interpretaciones que hay. Y llega el último consejo, dice, esforcémonos, dice, esta cita la leímos, con todo el poder que Dios nos ha dado para estar entre los 144,000. Ya saben ustedes que qué gran privilegio sería, ¿verdad? Que a ninguno de nosotros nos gusta morir, ¿verdad? A nadie le gusta morir. Pues ya sabían que los 144,000 no van a morir, van a ver a Cristo vivo. Nunca conocieron la muerte. Esa va a ser la condición especial de ese pueblo. Así que, mi querido hermano, tengan un feliz sábado y demos gracias a Dios por este estudio que tuvimos, preparándonos para la próxima semana a seguir siempre con el tema de los 144,000. Vamos a orar para terminar. Gracias, Padre Celestial, en esta mañana por habernos ayudado a estudiar tu palabra, este tema importante, los 144,000. Ilumínanos cada día para tener un mejor conocimiento, pero sobre todo de cuál es el carácter de ellos, para así prepararnos, para anhelar estar delante del trono tuyo, allá en el templo, en Cristo Jesús. Amén.